Las revelaciones no cesan en el caso de corrupción Cuellos Blancos. Ahora no son los audios, sino lo que vienen relatando colaboradores eficaces, o en todo caso aspirantes a colaboradores eficaces. Y uno de estos, clasificado como el 108, ha dado detalles pormenorizados de lo que en los hechos sería uno de los sobornos más altos de los que se ha venido descubriendo, $50.000 por un fallo judicial, un caso en el que además estaría, según el colaborador involucrado, el hijo del expresidente de la Corte Suprema. Marco Vázquez y Eduardo Cobos con todos los detalles. La isla de Curazao, a 50 kilómetros frente a Venezuela, es una joya holandesa para el turismo. Pero también para las offshores. En esa veta de placer, hace varios años nació la compañía Aram Asset Management, dedicada a las finanzas corporativas, la gestión de activos o los mercados de capitales, los clásicos asesores financieros. Su representante se llama Raúl Francisco Javier Linares Anoja, un ciudadano venezolano experto en finanzas. ¿Cuál es la noticia? Que increíblemente hace algunos años la empresa Aram Asset Management y su representante pasó de ver el mar azul a conocer y rondar los pasillos de la Corte Superior del Callao. La historia llega hasta hace pocos meses. Va desde el Callao a, o coincidencia, la Sala Suprema Penal presidida por César Inostroza Pariachi. Las declaraciones de los colaboradores eficaces no dejan de sorprendernos. El testigo identificado con el código 108 señala en la pregunta 34 número de expedientes y montos. Así, de acuerdo a su versión, la más grande coima que él conoció durante el periodo de Walter Ríos no necesariamente viene del narcotráfico, sino de un caso de incautación de oro ilegal. En marzo de 2014 se incautó 50 kilos de oro provenientes de la minería ilegal del Cusco que tenían como destino y comprador final a Aram Asset Management, es decir, una millonada en oro ilegal. Por lo que los vendedores peruanos del oro, la compañía Aram de Curazao y su representante, el venezolano Raúl Linares Anoja, cayeron al Poder Judicial del Callao por un proceso por lavado de activos. Así, de acuerdo a la versión del colaborador eficaz en la pregunta 29, aparece en escena el hijo del juez supremo Duberlí Rodríguez, Javier Rodríguez Gómez. Pregunta 29. Para que diga, precise usted a qué otra persona habría favorecido esta organización criminal denominada Cuellos Blancos del Puerto. Dijo que el hijo del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, Javier Rodríguez Gómez, solicitó ayuda al señor Gianfranco, entrevistándose personalmente con él para que lo favorezcan en un proceso de minería ilegal procedente de Cusco, mineral que fue incautado en el aeropuerto y que lo vería un juez de ese entonces que estaba designado en el tercer juzgado penal liquidador del Callao. El expediente número 1410-2015. El colaborador en una primera parte señala al hijo de Duberlí Rodríguez, Javier,
como el que ubica al asistente de Walter Ríos, Gianfranco Paredes, buscando favorecer a los acusados. Javier Rodríguez Gómez solicitó ayuda al señor Gianfranco, entrevistándose personalmente con él para que lo favorezcan en un proceso de minería ilegal procedente de Cusco. Javier Rodríguez Gómez, el hijo del expresidente del Poder Judicial, por su parte, ha ofrecido una entrevista al portal UCI Noticias, donde asegura que sí conoce al asesor Paredes, pero negando todo lo demás. Totalmente falso, lo niego rotundamente. ¿Usted ha coordinado con el asesor del expresidente de la Corte de Justicia de Callao, Gianfranco Paredes? ¿Lo buscó? ¿Le pidió algo? No le he pedido nada, y menos... ¿Lo conoce? Sí, bueno, sí lo conozco, pero eso es... ¿De dónde lo conoce? Por los medios sociales, digamos, por las reuniones. O sea, en el mundo del judicial todos ellos son conocidos, ¿no? No he tenido con él contubernios de ningún tipo para que él me esté involucrando en este expediente, ¿no? Ese expediente 1410-2015 se refiere a un cargamento ilegal de oro que fue incautado, tengo entendido. Desconozco absolutamente de qué se trata en sí ese expediente, no conozco a la empresa, sé que es una empresa de un hombre árabe, no conozco a su dueño ni representante legal. Rodríguez Gómez niega cualquier relación con los Cuellos Blancos, cree en un ataque contra su padre. No tengo ninguna amistad, cercanía, frecuencia, nunca he almorzado, desayunado, ni comido ni nada con el señor Walter Ríos. Lo habré visto máximo 2 veces en toda mi vida al señor Walter Ríos y lo niego rotundamente. Panorama, por su lado, ha logrado identificar el expediente 1410-2015. El colaborador no miente, se trata del delito penal de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento y tenencia contra los vendedores de oro y contra el tercero, empresa Aram Asset Management. En un proceso de minería ilegal procedente de Cusco, mineral que fue incautado en el aeropuerto y que lo vería un juez de ese entonces que estaba designado en el tercer juzgado penal liquidador del Callao, el expediente número 1410-2015. El colaborador continúa su relato, que por puntuaciones se intrinca, pero declara que sí se logró la devolución del preciado oro. De acuerdo a los documentos judiciales, el juicio por lavado de activos del oro incautado subió al segundo piso, a la 4ª sala penal, presidida por uno de los más cuestionados jueces de todo el Callao, el ahora suspendido vocal Daniel Peirano Sánchez. ¿De quién hablamos cuando hablamos del juez Daniel Peirano Sánchez? Peirano es un magistrado de larga data, o muy cercano a la ahora vocal supremo suspendido César Inostroza y posteriormente a Walter Ríos. Pese a muchas denuncias que tuvo en su contra, la OMA nunca lo sancionó. Una de las cosas más potentes que hubo contra él fue un habeas corpus que aprueba Peirano a favor de una persona llamada Roger Poema, un narcotraficante famoso, que le permitió a este narcotraficante salir en libertad y luego darse la fuga. De acuerdo al periodista de investigación en temas de narcotráfico, Miguel Ramírez, el vocal Peirano acumuló denuncias por buscar favorecer a empresas privadas. Su terrible fama lo precede. Pues las historias de Peirano vienen hace años y nunca le pasaba nada. Él llegó a ser presidente de la Corte Superior durante un periodo, con todos estos antecedentes. Otro hecho también que se conoció en su momento fue que fue acusado de recibir una presunta coima de 30.000 soles y a la vez un terno que le da un litigante. Y ya lo último que ocurre este año, en enero del 2018, Peirano empezó a ser investigado por el caso de una jueza llamada Julia Vivero,
Esta jueza relató ante los investigadores de la OCMA que Peirano la llamó a su despacho y le pidió que impidiera un desalojo que perjudicaba a 3 empresas privadas. La versión del colaborador sitúa el desenlace del caso de lavado de activos por el oro ilegal precisamente en la sala del juez Daniel Peirano Sánchez. Así llegamos a la pregunta 34 del interrogatorio realizado por la Fiscalía al colaborador, donde menciona directamente al juez Daniel Peirano Sánchez. El testimonio desarrolla 7 casos precisos con número de expediente donde se pagó por favorecimiento. El colaborador liga la mayor cantidad de coima al expediente número 1410-2015 del caso de lavado de activos por el oro ilegal. Pregunta 34. Para que diga, precise si tiene conocimiento de los expedientes en que hubieran intervenido esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto. Dijo. Expediente número 1410-2015-10, tramitado en la 4ª Sala Penal Liquidadora del Callao, a cargo del presidente de la sala, Daniel Adriano Peirano Sánchez, conformado también por Ricardo Humberto Pastor Arce y Nieves Cervantes, donde favorecen a la empresa Aran Asset Management, representada por Raúl Javier Linares Anoja, donde ordenan la devolución del mineral a la empresa. Por este caso, pagaron a Peirano Sánchez la suma de $50.000. Tengo conocimiento que Walter Ríos presenta al empresario, a Peirano Sánchez, para que arreglen y entreguen el mineral, ya que este empresario le ofreció a Walter Ríos la suma de $50.000 y luego sale la citada resolución a favor de la empresa procesada. El colaborador, aunque desordenado y a veces impreciso con las fechas, tiene un monto claro de soborno, $50.000, y un lobista preciso. Tengo conocimiento que Walter Ríos presenta al empresario, a Peirano Sánchez, para que arreglen y entreguen el mineral, ya que este empresario le ofreció a Walter Ríos la suma de $50.000. En ningún otro caso de la declaración, el colaborador señala suma más alta de coima, $50.000. La colaboración fiscal deberá tomar el camino de la verificación. En tanto, la relación Walter Ríos vocal Daniel Peirano es pública y repudiable por un audio ya conocido. Yo me he esforzado, hermano, en conseguir nada. Nos pasó. Sí. Entonces, ahora lo que éramos 10 y ellos 9, se ha invertido la figura. Ellos son 10, nosotros 9. Entonces, según la de ley, ya la perdí. Y además ese audio pues es asqueroso, como cartas. Peirano es un personaje, y es un personaje del que poco se ha hablado. Yo ya he cumplido con uno. Estoy en varios, yo te conté ayer en unas reuniones de alto nivel, para lograr que esos 3 sean nuestros del CNE. La historia se torna más verídica aún, pues, de acuerdo a los documentos, la sala presidida por el juez Peirano sí se negó a pasar a juicio oral contra los acusados, es decir, liberó a todos y a la empresa Aram Asset Management. La Procuraduría contra el lavado de activos se fue por eso hasta la Suprema para que eso no sucediera. ¿A qué sala cayó dicha casación? Adivinaron. A la sala de César Inostroza Pariacho. Es decir, un caso grandísimo, de millones, con más coima de por medio de acuerdo al colaborador, con los jueces más controversiales de esa corte, donde libran a todos,
terminó en la Suprema de Lima, donde libraron a todos en la sala de Inostroza Pariachi. En abril se dio la causa, se votó, se terminó, pero nadie sabe exactamente cómo resolvió Inostroza, porque nunca la publicaron. ¿Los libró o no los libró Inostroza Pariachi, el opositor a las investigaciones por lavado de activos? Mucho que comprobar. Oro ilegal de por medio, sobornos que ascenderían a los $50.000. ¿Y dónde terminó resolviéndose? En la Sala Suprema Penal, en la de la que formaba parte el juez Inostroza Pariachi. Y por esas cosas de la vida no aparece para nada cuál fue la sentencia o en todo caso el fallo de ese caso. ¿Cuántos casos más faltan descubrir? ¿Cuántos casos más tienen que salir a la luz para poder simplemente acabar ya con todo esto? Que insisto, 60 días desde la primera publicación del audio y hasta ahora no se ve gran cosa. César Inostroza Pariachi sigue en su casa tranquilo. En fin, hacemos un